Hola, Iglesia de Cristo. Por la gracia de Dios soberano, una vez más, Dios nos permite poder encontrarnos por este medio. ¿Qué tal si oramos un momento? Padre, en este momento presentamos a ti tantas personas en el mundo, Señor, con dificultades, con depresión, con odios, con escasez. Algunos seguramente tendrán abundancia, otros seguramente estarán alegres. Hay un proverbio que dice que mientras unos lloran amargamente, el fabricante de pañuelos sonríe. En la vida, Señor, algunos estarán alegres, otros tristes, pero hoy quiero presentar las personas que pasan necesidades, Señor, de tantas formas, porque la necesidad de mi hermano es muy diferente a la mía. 7.000 millones de habitantes, donde cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades. A algunos les faltará la casa, otros de pronto tendrán problemas entre parejas, y es posible que quieran tomar decisiones apresuradas de pronto. Es un buen tiempo para que nos acerquemos a Cristo, para que doblemos rodilla y para que le digamos al Señor: ten misericordia de nosotros, por favor, Padre amado. Sabemos lo que tu palabra nos dice, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Qué oración tan interesante, la del salmista. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me decían todos los días: ¿dónde está tu Dios? Un buen tiempo para presentarnos delante de ti, Señor, es en todo tiempo. Un buen tiempo para venir a humillarnos delante de ti, Señor, es muy de mañana. Por eso, Padre amado, yo quiero pedirte que hoy, en este momento, Dios Espíritu Santo toque nuestros corazones y nos dé mucha humildad para recibir tu enseñanza. La enseñanza que hoy vamos a tener de tu bendita y preciosa palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hola, Iglesia. Vamos a ir, por favor, a Lucas capítulo 23. Cuando hablamos de sed, y cuando usted dice tengo sed, es referirnos, sin duda alguna, a la necesidad más urgente e insoportable del cuerpo humano. Sin duda alguna se tolera más el hambre que la sed. Cuando Jesucristo fue al desierto, estuvo 40 días y la Biblia dice que estuvo 40 días sin comer nada. Luego estuvo tomando agua, claro que sí. Y la reacción natural de alguien que sufre una herida, de alguien que de pronto acaba de desmayarse, la reacción natural de alguien que ha sido maltratado, que alguien que tenga un fuerte dolor, la reacción natural del cuerpo no es la de comer algo, es la de beber un poco de agua. Cuando tenemos demasiada sed, usted y yo nos volvemos de mal genio, sin duda alguna. Si nos encontráramos en un desierto y lleváramos 3 días sin tomar agua,
seguramente nos mostraríamos extremadamente egoístas, que si encontráramos un vaso de agua, pelearíamos por ese vaso de agua y mataríamos por él, sin duda alguna. Y entonces daremos muestras de lo tremendamente egoístas que somos usted y yo, más de lo que podamos imaginar. La causa de la sed física de Cristo cuando Él estuvo en la cruz, de esa muerte horrorosa, por amor a su iglesia, por amor a los escogidos de Dios Padre desde antes de la fundación del mundo, la causa de la sed física de Cristo era que Él había estado en desvelo la noche anterior orando en Getsemaní, ¿se acuerdan? Sabemos que su cuerpo fue completamente azotado, fue herido y molido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. El Señor Jesucristo cargó una pesada cruz durante un buen trayecto, después fue clavado horrorosamente en esa cruz como el más vil de los criminales en medio de dos ladrones. Bajo el inclemente rayo del sol, durante 6 horas estuvo Cristo crucificado. El Dios eterno, desde una eternidad pasada, nunca pidió nada para Él. Nunca. Sabemos que nuestro Dios eterno, que Él es completamente autosuficiente y que Él no necesita de nadie. Su gloria siempre es intacta, inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por eso cuando Jesús dijo en la cruz, tengo sed, es un momento único e irrepetible en toda la eternidad. Es un momento donde Jesús, verdadero hombre, entiéndalo bien, pide para Él, para calmar su sed física. Algunos quieren espiritualizar cuando Jesús dijo tengo sed, pero no se puede hacer. Cuando Cristo dijo tengo sed, tenía la sed solamente física. Por favor, no torçamos las Escrituras y no hagamos decirle a la Biblia más o decirle algo que nosotros querramos decir. Algunos piensan que es que Jesús cuando digo tengo sed es porque tenía sed de alma. No. Eso es malinterpretar la Escritura. Su sed era netamente física. Y en este momento es el único momento de la eternidad donde Jesucristo hombre pide algo para Él. Y sabemos que esta única petición no le fue concedida, porque sabemos que a Él se le ofreció vinagre, una bebida agria. Pero nuestro amor de Cristo es tan extraordinario, es tan único, es tan singular, es tan bello nuestro Cristo, es tan hermoso. Él es la suma de las excelencias, Él es la suma de todas las bellezas, Él es único, todo Él es codiciable. Y a pesar de su necesidad física tan enorme, aún estando en el mismo sufrimiento, en un sufrimiento horroroso, Jesús solo tuvo tiempo para pensar primero en nuestras necesidades antes que pensar en su propia necesidad. Y aquí en la cruz tenemos una demostración suprema de cómo Jesús se concentró en sus escogidos, en los escogidos de Dios Padre, cómo se concentró en aquellos por quien Él derramó su sangre. Una redención eficaz, una expiación limitada. Cómo el Señor, el Dios de gracia, demuestra su amor supremo en concentrarse en nosotros, en su iglesia, en salvarnos, en redimirnos, en bendecirnos, en cuidarnos y entregarse a sí mismo por nosotros antes que pensar en Él. En el momento más crítico de su vida,
Jesucristo hombre pensó solo en nosotros, su amada iglesia. Y hoy vamos a ver las 7 palabras de Cristo en la cruz. Y la primera palabra se encuentra en Lucas capítulo 23, versículo 34. Dice la palabra de Dios. Y Jesús decía, estamos en Lucas 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es la primera palabra que Cristo dijo en la cruz. Y el primer punto que quiero que veamos, que estudiemos, es que Cristo pide calmar su sed solo hasta después de pedir perdón por los que le estaban agrediendo. Primer punto. Cristo pide calmar su sed solo hasta después de pedir perdón por los que le estaban agrediendo. Usted y yo todo el tiempo estamos agrediendo la santidad de Jehová. Todo el tiempo usted y yo estamos agrediendo la majestad del universo cuando no vivimos en santidad y cuando pecamos deliberadamente, pensadamente. Es una manera de agredir a Cristo mismo. Y la primera palabra, Jesús comienza diciendo Padre, porque está mostrando una comunión íntima con el Dios eterno, su Padre celestial. Y Él dice, perdónalos, perdónalos. ¿Qué significa perdónalos? Aunque nosotros le agredimos tanto al Señor, aún en la misma cruz, ante tanta agresión nuestra, esa comunión tan íntima de Jesucristo con su Padre celestial, ese perdónalo significa, Señor, borra todas nuestras transgresiones, borra todas sus transgresiones, las nuestras, las suyas y las mías. Está diciendo, Señor, borra todas sus iniquidades completamente. Es una oración extraordinaria la que hace Jesús al Padre. Aún en ese momento tan difícil, en un momento de tanto dolor, antes de pedir un poco de agua para Él, Él primero le pide al Padre que nos perdone. Que perdone todas nuestras agresiones, que perdone todos nuestros pecados contra Él. ¿Se acuerdan? Jesús mismo lo predicó. Jesús dijo, amad a vuestros enemigos. La Biblia dice, hermano, que si nosotros siendo enemigos, Él nos reconcilió con el Padre. Aquí el Dios de gracia está obedeciendo la ley. Amad a vuestros enemigos. Él está dando un testimonio poderoso de amor por nosotros, su iglesia. Y ahora, en la misma cruz, en el momento más crítico, está dando un ejemplo supremo. Y el argumento de Jesús ante el Padre para que le conceda la petición, ¿sabe cuál es? Porque no saben lo que hacen. Santo Dios. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 8. Dice, porque si lo hubiésemos sabido, no habríamos crucificado al Señor de gloria. Usted y yo pecamos de muchas formas, de muchas maneras, y no sabemos que estamos pecando directamente. Es contra Jesucristo mismo en persona. Sin duda alguna, de las cosas más horrorosas que pueda haber en este mundo es la ignorancia de las Escrituras. Porque cuando yo soy iletrado de la Biblia, eso hace que yo no conozca la maldad de mi pecado. Tan negro es nuestro pecado que solamente la sangre de Cristo puede limpiarnos del pecado. Cuando yo ignoro las Escrituras,
eso hace que yo no conozca el amor de Cristo, mi Salvador. Y eso hace que yo no me humille delante de Él y yo comienzo a cometer cualquier cantidad de pecados porque yo en mi ignorancia no sé lo que estoy haciendo. Entonces Jesucristo es un argumento interesante que le digo al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿A usted le parece que no es pecado leer la Biblia todos los días? ¿Sabe por qué? Porque usted no sabe lo que está haciendo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Usted no ora en secreto. No es un pecado, porque usted no sabe lo que hace. Esas personas, Cristo está diciendo, Señor, son dignas de compasión. Y Cristo intercede siempre por nosotros, los escogidos. Él ahora está sentado ante las dientes de Dios Padre, intercediendo todo el tiempo por nosotros, su iglesia. El momento crítico de Cristo en la cruz es un momento muy único, repito. Y para nosotros, los cristianos, es muy difícil perdonar. Y mucho más en el mismo momento que nos están agrediendo. Pero a Cristo en el mismo momento que se le estaba crucificando en una muerte horrorosa, Él pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué vaina, pero nosotros los cristianos, nuestra primera reacción cuando nos lastiman es defendernos y decimos: yo no me dejo herir de nadie, yo no me dejo humillar de nadie, y entonces yo respondo porque esa persona sí sabe lo que hace. Qué egoísmo el de nosotros tan impresionante. Yo le voy a pedir en el nombre de Jesús esto: seamos obedientes a la Biblia y sigamos el ejemplo de nuestro amado Señor Jesucristo, quien es nuestro único y verdadero Dios. Y que la mejor reacción que podemos hacer en el momento que nos ofendan es dirigirnos al Padre y decir: Padre, ayúdame a perdonar. Mi esposa me lastimó, mi pareja me lastimó, porque ella no sabe lo que está diciendo, él no sabe lo que está diciendo, mi hijo no sabe lo que está diciendo, no sabe lo que están haciendo. Este hermano en la fe, mire cómo me ha lastimado el Señor. Padre, perdónalo porque no sabe lo que hacen. Y es impresionante, pero la principal preocupación de Cristo no era su sed física. Una sed, recuerden, llevada al extremo, una tremenda sed. La preocupación de Cristo era perdonar a sus agresores. Y nosotros como iglesia, ¿cómo agredimos a Cristo permanentemente? No más viejos rencores, por favor. No más viejas heridas, por favor. No más malos recuerdos. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Muchas veces las personas a usted y a mí nos ofenden porque no saben lo que hacen. Yo no entiendo cómo las parejas se separan de una manera tan fácil hoy en día. Después de 1, 2 y 3 años se separan, argumentando que fue que me dio, que fue que me dijo. Usted y yo ofendemos tantas veces y de muchas maneras, y muchas veces porque no sabemos que lo que estamos haciendo es pecado. Y mientras esas agresiones que tanto nos puedan hacer a usted y a mí, yo quiero que la veamos como una buena oportunidad para mostrar el amor de Cristo, para que la gente vea a Cristo a través de nosotros, para que demos testimonio de que no somos tan egoístas, para que demos testimonio de que realmente estamos imitando a aquel que decimos a quien servimos, que estamos imitando a aquel que decimos a quien adoramos, para que adornemos la doctrina de la gracia que tanto de pronto usted y yo sabemos, al menos de memoria, pero que muy poco vivimos. Nosotros
los que hemos sido regenerados por Dios Espíritu Santo, somos una nueva creación. Somos una nueva vida en Cristo. Adornemos la doctrina, por favor. La Escritura dice, hoy es día de salvación. Hoy es día de perdonar. Es increíble cómo hay de feminicidios, cómo hay de tragedias en los hogares por estos días de pandemia. La gente está encerrada, no se soporta, la gente se ha vuelto llena de mal genio. Pero hoy es día de salvación. El mismo Cristo en la cruz, en semejante dolor tan impresionante, antes de pensar, antes de decir, tengo sed, el primero pensó en su iglesia y intercedió ante el Padre diciéndole, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Usted y yo agredimos mucho a Cristo. Usted y yo agredimos mucho el cuerpo de Cristo, su iglesia. Hoy es día de perdonar a su pareja, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos de sangre, a sus hermanos en la fe, a amigos, a conocidos. Hoy es día de salvación. Hoy es día de gozo, de alegría. Hoy es día de ser misericordiosos. Así nos hayan lastimado tremendamente. Hoy no es día de ritos. Ya no. ¿Qué vaina? Por nuestras venas corren los ritos. Hoy no es día de ceremonias. Hoy es día de imitar a la persona de Jesucristo hombre. Repito, usted y yo muchas veces hemos ofendido a tantas personas sin saber que lo estábamos haciendo. El segundo punto. A ver, vamos a recordar el primero. Cristo pide calmar su sed solo hasta después de pedir perdón por los que le estaban agrediendo. El segundo punto. Cristo pide calmar su sed solo hasta después de salvar a sus escogidos uno por uno, de manera personal y sin merecerlo. Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43. Lucas 23, del 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba a Cristo, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro ladrón, asesino y pícaro, o sea, el ladrón de la derecha, que era igual de pervertido al ladrón de la izquierda, le reprendió y dijo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Dijo el ladrón de la derecha, nosotros a la verdad justamente padecemos. Qué honesto consigo mismo, ¿verdad? Porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Las personas que van al infierno merecen estar allí. Eso es justicia, recuérdelo. Nosotros, leo de nuevo el verso 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, meritocracia. Mas Cristo, esta persona ningún mal hizo. Verso 42. Y se voltea y el ladrón de la derecha dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esa es la segunda palabra de Cristo en la cruz. Cristo es tratado como un criminal. El mundo siempre trata a Cristo como un criminal y el mundo todo el tiempo quiere decir cosas terribles de Cristo. Hoy en día por canales de televisión se dice cosas terribles de Cristo. Y esta historia, quiero decirle, este hecho tan maravilloso, llena de consuelo a todo pecador que se arrepiente de verdad. El ladrón de la derecha,
malo, depravado, pervertido, ladrón, homicida, merecía la condenación, claro que sí. Pero dicen los comentaristas que bajo la operación misteriosa de la gracia, pide a Jesús que se acuerde de él. Y en un futuro, el ladrón solamente dijo, acuérdate de mí cuando vengas. Y me llama la atención que Jesús, teniendo tan intensa sed, en su tan gran dolor, el corazón de Cristo es tan amoroso, todo su ser es tan amoroso para con sus escogidos, para con los suyos, que escucha con mucha atención este clamor de este ladrón de la derecha, a este terrible pecador, antes que pensar en su propia necesidad de su terrible sed. Escucha primero el clamor del ladrón de la derecha, quien había sido escogido desde antes de la fundación del mundo. Los dos ladrones representan a los salvos y a los condenados. Al salvo, el Dios de gracia lo atiende. Al ladrón de la izquierda, el Señor le pasa por alto. Se le llama a este momento de la segunda palabra de la cruz, se le llama el momento de la gracia irresistible. Y miren, del verso 40 al 41, es interesante el ladrón de la derecha, lo honesto que es. Repito, respondiendo al otro, o sea, al ladrón de la derecha, le digo al ladrón de la izquierda, oiga, hombre, usted no le teme a Dios ni siquiera estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad merecemos esto, pero usted no se ha atrevido, no se irreverente. Le dio una pequeña predicación, permítame esta expresión. Y aquí está haciendo algo hermoso. El ladrón de la derecha, de una manera humilde, se humilla ante Cristo, quien estaba moribundo. Después voy a hablar de yo considero que es una de las personas con mayor fe en toda la Biblia, porque el ladrón de la derecha, por gracia irresistible, pone su mirada en un Cristo aparentemente derrotado, en un Cristo aparentemente que estaba siendo vencido. ¡Qué fe tan extraordinaria, tan maravillosa de este ladrón de la derecha! Se le conoce este momento como alguien que está proclamando la inocencia de Jesús. Y dicen los exégetas que la oración del ladrón de la derecha es la oración de un pecador moribundo al Salvador moribundo. Dicen algunos, un ladrón que murió robando el cielo por gracia. Y lo hermoso de nuestro Dios eterno es que Dios no solo se acuerda de él, sino que le da mucho más de lo que ha pedido y le da seguridad eterna, le da seguridad de salvación. Por eso Jesús que le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Óigalo, ¿qué significa esto? Cristo, antes de pensar en su propia necesidad, antes de pedir para él un poco de agua, él estaba salvando a este ladrón de la derecha que representa a los escogidos desde antes de la fundación del mundo, y Cristo salvándolo de una manera personal, porque la salvación es algo personal, no es de multitudes, es entre el Señor y yo. Siempre nuestro amado Dios siempre nos da mucho más de lo que le pedimos. El ladrón de la derecha solo pidió, Señor, acuérdate de mí cuando regreses. Pero el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Alabado sea nuestro Dios, Él es muy bueno. Él siempre a usted y a mí nos da mucho más de lo que pedimos, porque Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Él es generoso.
Él es digno de adoración, de honra, de alabanza. Y quiero decirle algo. Dios a usted y a mí nos quiere bendecir es hoy. No en un futuro, es hoy. Recordemos que Dios es eterno. Significa que Dios no está sujeto al tiempo. O sea que para Dios siempre Dios vive en un eterno presente. Es un misterio que algún día vamos a estudiarlo. Es algo maravilloso la eternidad de Dios. Dios quiere bendecirnos hoy, repito, no mañana. Por eso lo que está enseñándonos este pasaje de la Biblia es que si alguien pide su perdón, dé su perdón hoy, no mañana. De pronto no habrá mañana. Si alguien pide su misericordia, dé su misericordia hoy, por favor. Si alguien pide su ayuda, dé su ayuda hoy, no mañana, por favor. Déla hoy. Tercer punto, Juan capítulo 19. Vamos a ir recordando, porque a todos se nos olvida. Y el primer punto es, Cristo pidió calmar su sed solo hasta después de perdonar a aquellos que le estaban agrediendo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El segundo punto, Cristo pidió calmar su sed solo hasta después de salvar a sus escogidos uno por uno. Y eso representado en quién? En el ladrón de la derecha. Una salvación por gracia. Una salvación que usted y yo no merecemos. Recuerde, las personas que van al cielo no merecen estar allí. Eso es gracia. El cristianismo es un asunto de gracia. Todo es un asunto de gracia. Tanto, tanto, tanto y todo de gracia. El tercer punto. Cristo pide calmar su sed solo hasta después de dejar arreglados los asuntos de familia, el cuidado de su madre. Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Y la tercera palabra de Cristo en la cruz. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dijo al discípulo, estamos hablando del apóstol Juan, he ahí tu madre. Y desde aquella hora, el apóstol Juan recibió a María, la madre de Jesús, en su casa. Resultaba muy doloroso, sin duda alguna, para Cristo ver a su madre junto a la cruz. Cristo, esto es una cosa impresionante. Él sufría mucho más por el sufrimiento de su madre María, más que por su propio sufrimiento. Es increíble el amor de Cristo. Es increíble Cristo hombre, el ejemplo que nos da a usted y a mí, que decimos ser cristianos, que profesamos ser cristianos. Es tan tierno Cristo, es tan tierno Jesús hombre, que le dice, y siempre en este pasaje y en todos los pasajes de la Biblia, Cristo siempre le decía a María, mujer. Nunca le dijo mamá, nunca le dijo madre, nunca. ¿Se acuerdan en Juan 2:2? En las bodas de Caná, que Jesús le dijo, mujer, ¿qué tienes conmigo, mujer? Siempre le decía mujer. Porque la palabra madre hubiera clavado la espada más hondamente en el alma de María. Y Jesús siempre, siempre llamaba a María mujer, para que ella lo viera a él como su Señor y no como su hijo. Y esta palabra, esta tercera palabra que dice Cristo en la cruz, mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre, es una palabra que nos muestra cómo nuestro amado Señor Jesucristo se interesó
en la tierra por su madre de una manera muy especial, preocupado cómo había ella de comer, porque era Jesucristo quien trabajaba y sustentaba la familia, porque María queda viuda muy joven. El Dios de gracia, antes de pensar en calmar su sed, Jesucristo hombre, Él está preocupado cómo había de quedar María, cómo había de vestir, y está interesado, déjeme decirle, esto enseña que Cristo también está interesado en nuestra parte material. Él sabe que usted y yo tenemos necesidad de muchas cosas, Él lo sabe. Él sabe acerca de nuestros problemas económicos, Él lo sabe. Él sabe si usted está angustiado por su empresa, si usted está preocupado por su empleo. Claro que Él lo sabe, por Dios. Y la tercera palabra es una garantía de que Él tiene cuidado de nosotros. Así como tuvo cuidado de María, antes de partir al cielo, Él deja a María completamente bien arreglado todos sus problemas bajo los cuidados del apóstol del amor, el apóstol Juan. Repito, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad. Claro, Él sabe si usted tiene problemas con su pareja, con sus hijos, con familiares. Acerquémonos a Él confiadamente. Acerquémonos al trono de la gracia. Y humillémonos y echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Nosotros, si siendo tan malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará a nosotros que somos sus escogidos? Claro que Él es bueno. Claro que Él escucha nuestro clamor. Y Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros todo el tiempo, por su iglesia, por los escogidos, por aquellos que Él compró con su preciosa sangre. Y Cristo en el momento de la cruz, en su agonía, en su terrible sed, pensó primero en nosotros, primero en su iglesia. ¿Cuánto más ahora, por Dios, el Señor Todopoderoso, que está a la diestra de Dios, intercede por nosotros? Y yo voy a pedirle algo. Antes de pensar en nosotros mismos, arregle los asuntos de casa. Antes de arreglar sus propias necesidades, por favor. Antes de estar pensando tan egoístamente todo el tiempo en usted mismo, haga un alto. Imite un poco a Cristo, imitemos a Cristo y arreglemos los asuntos de casa. Yo de las cosas que no comprendo, ¿por qué en el pueblo cristiano hay tanto divorcio? No entiendo. No estamos dando un real testimonio. No estamos obedeciendo a la Escritura, ser marido de una sola mujer, tener hijos sometidos, no dados al vino, irreprensibles, no ser groseros. Arregle los asuntos de casa, por favor. El cuarto punto, vamos a ir a Mateo capítulo 27, versículo 46. Es la cuarta palabra que dijo Jesucristo en la cruz y es la palabra central de las 7 palabras. Mateo capítulo 27, versículo 46. Dice la palabra de Dios. Cerca de la hora novena, o sea, las 3 de la tarde, Cristo estuvo crucificado 6 horas. De las 12 del día a las 3 de la tarde hubo una oscuridad total. Algún día vamos a hablar de esas 3 horas. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli. Eli es el nombre en hebreo singular del Dios de gracia. Elohim es el nombre trino del Dios de gracia, porque Elohim contiene
a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Cuando la palabra en la Biblia aparece Elohim, habla de la Trinidad. Cuando habla de Eli, Eli, habla de Dios Padre. Eli, Eli, lama sabachthani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Wow. El cuarto punto es, Cristo pide calmar su sed solo hasta después de cargar con todos nuestros pecados y pagar por ellos sin merecerlo y pagar una deuda que no era suya. Ya han pasado 6 horas de estar Cristo en la cruz y aún no pide calmar su sed y aún no pide que le den aunque sea un vaso de agua fresca para su cuerpo físico. Recuerden que la sed es una necesidad urgente e insoportable. De las 12 del día hasta las 3 de la tarde, Jesús sufrió las agonías más indescriptibles por culpa de nuestro pecado. Negro tiene que ser nuestro pecado para que Cristo haya tenido que permanecer 3 horas en absoluta oscuridad. Hubo oscuridad en toda la creación. En todo el universo hubo una oscuridad total. Y todo por nuestros pecados. La Escritura dice que Cristo fue hecho pecado por nosotros, que fue herido y molido por nuestras transgresiones. Y Dios Padre estaba cargando en ese momento en la persona de Cristo nuestros pecados, enfermedades, maldiciones, dolores y toda nuestra maldad. Y observen que la palabra central, porque aquí no le dice Padre, le dice es Dios mío. Cristo Jesús fue absolutamente desamparado por Dios Padre para que nosotros nunca, jamás fuéramos desamparados. Aún tan angustiado y afligido, Jesús solo piensa, óigalo bien, en nosotros. Antes de pensar en calmar su sed, Él primero dice, yo voy a cargar con todo, voy a cargar con todos los pecados de esta iglesia a quien amo tanto y por la quien estoy entregando mi vida de manera voluntaria. Él no piensa el Señor en calmar primero su sed, sino en cargar con nuestra enfermedad, en cargar con nuestra aflicción, en cargar con nuestro dolor, tristeza, para que usted y yo tengamos buena salud, gozo, alegría, y para que usted y yo jamás seamos desamparados por el Padre. ¿Se puede imaginar usted que el Señor de gracia nos desamparara por una hora? Por Dios. Dice la Biblia que Jesús vino a dar libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos. Qué maravilloso Dios es el que tenemos usted y yo. El quinto punto, Juan capítulo 19, que la quinta palabra, Juan capítulo 19, versículo 28. Juan capítulo 19, versículo 28. Dice la bendita palabra de Dios. Después de esto, de todo lo que le pasó, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Dios mío, la palabra central. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora viene la quinta palabra. Versículo Juan capítulo 19, verso 29. Verso
27, perdón. No, perdón, me perdí. Verso 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y el quinto punto es: Jesús sabe que su obra había sido totalmente y absolutamente cumplida. Y solo hasta después de perdonarnos, solo hasta después de salvarnos por toda la eternidad, solo hasta después de proveernos y sanarnos, entonces, y solo entonces, Jesús hombre dedica en la eternidad un instante donde pide agua para calmar su sed. Tristemente, al Rey de Reyes no se le concedió agua fresca para beber. Se le dio el amargo vinagre mezclado con hiel. Miren las ironías de los romanos. A Pilato le encantaba crucificar gente. Cuando él se encontraba estresado, dice la historia que crucificaba cientos de personas al lado derecho de la carretera y al lado izquierdo. Y para desestresarse, él cogía su caballo y se iba montando y ver a la gente en la cruz sufriendo, y eso a él lo tranquilizaba. Miren lo perdido, lo criminal, lo horroroso que era Pilato. Pero él decía: pero como yo soy misericordioso, vamos a darle vinagre con hiel. Era una forma de droga. Para cuando la gente estaba sufriendo terribles dolores, entonces le daban esta droga, y esa droga los trababa. Y esa droga los hacía que no sintieran tanto dolor. Eso fue lo que se le quiso dar al cuerpo de Cristo. Cuando él pidió un poco de agua, se le ofreció fue vinagre con hiel. ¿Cómo es el ser humano de malo? Así somos usted y yo. Por eso la salvación es un asunto solo de gracia. Esa mezcla era un narcótico muy fuerte, pero Cristo lo rechazó. Él no quiso tomar ese narcótico. ¿Y saben por qué? Porque Cristo vino a hacer la voluntad de Dios en sus 5 sentidos, completamente sobrio. Por eso esas personas que dicen embriáguese del Espíritu Santo, no es cierto. No es conforme a las Escrituras. La Biblia lo que siempre me enseña es: sed sobrios en el Espíritu. Repito, Cristo no vino a hacer la voluntad de Dios de manera así adormecida, no. Cristo vino a hacer la voluntad de Dios en sus 5 sentidos. Vino a morir una dolorosa muerte de cruz en sus 5 sentidos. Por eso Él se rehusó a hacer la voluntad de Dios de forma irresponsable. Repito, Cristo se rehusó a hacer la voluntad de Dios Padre de forma irresponsable, con sentidos adormecidos y la mente aturdida. Alguna vez voy a predicar que hoy la iglesia, el cuerpo de Cristo, está siendo adormecida, está siendo drogada con shows, está siendo drogada con conciertos, está siendo drogada con muchas cosas, entreteniendo a la gente y haciéndoles pasar pues que todo es alegría. Mucho cuidado. Cristo espera que usted y yo demos a su cuerpo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Le demos vaso de agua fresca. Que usted pueda decir: Señor, aquí está mi lealtad. Señor, aquí está mi compromiso. Señor, aquí está mis talentos, mi inteligencia, mis dones. Toda mi vida, todo mi ser para ti. Yo no quiero dar bebida agria.
a la iglesia donde tú me has puesto. Quiero dar un poco de agua fresca, Señor, a tu cuerpo. Pero muchas veces nosotros ante muchas situaciones respondemos de forma agria al cuerpo del Señor, dándole ingratitud, dándole irrespeto, dando desobediencia, dando deslealtad, dando traición, dando dureza de corazón. El Señor no recibió una bebida agria, pero usted y yo insistimos en darle al cuerpo de Cristo bebidas agrias y nos volvemos agrios para con los hermanos en la fe. Mateo capítulo 10, versículo 42, dice la hermosa palabra de Dios. Mateo capítulo 10, verso 42. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños, repito, y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y Mateo 25:34 es el discurso escatológico que habla todo Mateo desde 23 en adelante. Mateo capítulo 25, verso 34. Nosotros no hemos entendido muchas cosas de lo que significa ser cristiano. Dice Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, el ladrón de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. ¿Se acuerdan que la gente decía, Señor, no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos? Señor, en tu nombre profetizamos. Señor, en tu nombre hicimos milagros. Señor, en tu nombre hicimos liberaciones. Y el Señor le dijo, yo no los conozco, no tengo ni idea quiénes son. Ustedes no cumplieron los propósitos de Dios. Utilizaron el nombre de Dios para cumplir sus egoístas propósitos. La vida cristiana tiene que ver con la teología práctica. Y Jesucristo por eso es un ejemplo maravilloso de nuestro Dios. Esto es lo que espera Jesús de sus discípulos, de nosotros, sus seguidores. Que en las pequeñas cosas de la vida demos aguas de beber a su cuerpo. La sexta palabra, ya para terminar, Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, realmente lo que pasó fue que lo probó. Él simplemente lo prueba, pero lo rechaza inmediatamente. Eso es lo que da a entender los demás textos donde se encuentra el momento de la cruz. Digo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Consumado es. Vamos a repasar esta palabra, ¿le parece? La primera, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La segunda, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La tercera, Madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. La cuarta, la palabra central, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La quinta, tengo sed. La sexta, consumado es. Y aún en el momento de la cruz, repito, la única petición que hizo Jesús para él, permíteme la expresión, a la humanidad no le fue concedida. Cristo es Dios, soberano. Él tiene el control de todas las cosas.
Él es todo suficiente, autosuficiente en sí mismo, no necesita nada de nadie, no necesita nada de nosotros. Su gloria nunca es aumentada ni disminuida. Él es inmutable en gloria, Él es eterno, Él es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. ¿Saben qué es lo triste? Que ni siquiera en la cruz hubo un leve indicio de compasión para con Jesús. El todo está consumado. ¿Qué significa? Vamos a estudiar esto en unos 8 o 15 días. Cristo no dejó nada para hacer. Todo está consumado significa, Señor, todo lo he terminado. Lo que me mandaste a hacer, lo hice. Cristo no dejó nada nuevo para hacer. Cristo no dejó nada nuevo para completar la salvación. Todo es por gracia y Él lo hizo todo. Jesucristo basta. Jesucristo basta. Él lo hizo todo ya por su amada iglesia. No tenemos que añadirle nada para poder ser salvos. La salvación es un asunto solo de gracia y todo de gracia. Y la última palabra está en Lucas capítulo 23, versículo 46. Y terminamos ahí, amada iglesia. Lucas capítulo 23, verso 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, ahora de nuevo, dice, Padre, qué hermoso, en tus manos encomiendo mi espíritu. De nuevo está esa relación eterna. Y hay una comunión restaurada y Jesús vuelve a decirle, Padre. Porque Jesús demuestra que de principio a fin solo confió plenamente en Dios Padre Celestial. Y ahora lleno de serenidad. Jesús lleno de calma. Jesús lleno de tranquilidad. Lleno de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Lleno de confianza, enfrenta la muerte y encomienda su espíritu al cuidado de su Padre Celestial. Nuestro amado Jesucristo, hombre, murió en una paz preciosa y por eso pudo decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Saben qué es lo triste, amada iglesia? Jesús, el agua de vida, murió sediento. Señor, hay veces cuando comienzo a leer tu palabra me pregunto, ¿qué es el hombre para que tú te acuerdes de nosotros? Somos tu especial tesoro. Somos tus escogidos. Fuimos comprados a un alto precio, amado Cristo. Nada menos que con tu preciosa sangre. Muriste sediento, ni siquiera en la cruz te dimos ni siquiera un vaso con agua. Ni siquiera en la cruz. Porque a tu cuerpo, Señor, solamente le damos cosas sabias. Permítenos ser como José de Arimatea. Que José de Arimatea de manera osada y valiente entró donde Pilato a una costa de que podía morir y le pidió el cuerpo del Señor. Un cuerpo completamente molido por nuestros pecados. El cuerpo de Cristo completamente aplastado como un gusano por nuestras transgresiones y maldades. Pero aún así, José de Arimatea pudo perfectamente haber llevado una sábana usada, una sábana de segunda, una sábana vieja. Al fin y al cabo, el cuerpo de Cristo estaba completamente molido y lleno de sangre. Pero José de Arimatea fue y compró una sábana de seda, la más fina de todas, y con ellas cubrió el cuerpo del Señor. Las 7 palabras de la cruz.
Recuerden que Cristo solo pidió para Él antes de poder salvarnos por toda la eternidad. Les amo. Dios los guarde. Dios los cuide grandemente. Y recuerde, el Señor suple todas nuestras necesidades. Chao, chao. Dios los guarde.